Hola a todos, bienvenidos al programa Haz tu prepa en un examen. El día de hoy estaremos abordando la materia de ciencias experimentales. Hoy comenzamos con la materia Unidad 2 de Física, una rama fundamental para las ciencias experimentales. La física proviene del vocablo griego psique, que significa naturaleza. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como las interacciones entre estos. Pero, ¿qué significa materia? Es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. La energía es la capacidad para efectuar un trabajo y el tiempo es la duración de un evento o un suceso. La física se divide en dos etapas, la física clásica y la física moderna. La física clásica abarca el periodo comprendido entre el siglo XVI hasta finales del siglo XIX y se centra en el estudio de todos los fenómenos que ocurren a velocidades menores a la de la luz y en donde la materia tiene un tamaño mayor al de los átomos. Incluye los descubrimientos sobre el movimiento efectuado por Galileo y Newton, las investigaciones sobre electricidad y magnetismo de Volta, Faraday, Ohm y Maxwell, las leyes de los gases, los estudios sobre calor y temperaturas, entre otros. La física moderna inicia a finales del siglo XIX. En esta etapa destacan los descubrimientos sobre la estructura del átomo, la radiactividad, la renovación de la física a partir de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la fisión del átomo, etc. La física moderna estudia todos los fenómenos que ocurren a la velocidad de la luz y en donde la materia tiene un tamaño menor al del átomo. Pero la teoría de la relatividad, ¿qué es lo que sugiere? Entre otras cosas, sugiere que la física terrestre es relativa. Esto es, que cada lugar del universo tiene su física propia y lo único que no cambia en este es la velocidad de la luz. Por ejemplo, cuando nosotros nos movemos en un auto y vemos una mariposa o vemos una pequeña mosca o un mosco dentro de nuestro auto, ¿cómo es que se mueve junto con nosotros? Es porque está en un espacio determinado, de modo que tiene una física de acuerdo al espacio que ocupa. Pero si esa mosca o ese insecto se encontrara fuera de nuestro auto, se tendría que atener a el exterior y al espacio que ocupa fuera de nuestro auto. De modo que puede viajar con nosotros dentro del auto, pero si estuviera fuera del auto, probablemente el mismo movimiento de nuestro auto dejaría que ese insecto quedara atrás en nuestro camino. Vamos a comenzar con unos pequeños ejercicios. La primera pregunta es, ¿qué es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio? Como lo acabamos de comentar hace un momento, se refiere a la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio en el universo. En el desarrollo de la física moderna, ¿qué teoría alude a la existencia de una física distinta para cada lugar del universo, considerando como única constante a la velocidad de la luz? Pues en esta segunda pregunta, nosotros hablamos precisamente de Albert Einstein, que es la teoría de la relatividad. Y por último, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor a la física como una ciencia natural? Pues esta es la ciencia que estudia las interacciones entre la materia y las distintas formas de energía que existen y que nos rodean dentro de un espacio y un tiempo determinado. Ahora bien, ¿qué son los sistemas físicos? Un sistema físico es una porción del universo físico que por sus características y sus condiciones
se considera para un análisis o estudio en particular. Todo sistema físico presenta tres características. La primera es que tiene una ubicación en el espacio-tiempo, es decir, que ocurre en un lugar específico y en un momento dado, como el ejemplo que les comenté sobre el insecto. El lugar específico sería nuestro auto. Número 2. Tiene un estado físico definido sujeto a evolución temporal. Quiere decir que si las condiciones iniciales cambian, sus características también lo harán. Y número 3. Se puede asociar con una magnitud física llamada energía. Esta energía puede presentarse de cualquier manera, es decir, luz, calor, sonido, electricidad, etc. Por ejemplo, algunos sistemas físicos que existen pueden ser una estrella, un haz luminoso, un átomo de cualquier elemento, un resorte, podría ser una mesa, podría ser el motor de un auto, podría ser cualquier cosa. Finalmente, los sistemas físicos es la porción física de algo que nosotros vamos a apartar y vamos a aislar de lo demás, del resto del universo, para poder analizarlo y estudiarlo de manera particular. Ahora, ¿qué son las mediciones? En la física es una ciencia que se basa principalmente en esto, en medir. ¿Pero qué es medir? Medir es comparar dos magnitudes, una de las cuales se toma como unidad o patrón de referencia. Pero, ¿qué es magnitud? La magnitud física es todo lo que puede contarse o medirse. Por ejemplo, nosotros podemos medir la longitud, que sería el largo de una mesa, el largo de una casa, el ancho de un coche. También podemos medir la masa, cuánto pesa un niño, cuánto pesa unas naranjas. También podemos medir el tiempo, cuánto tardamos nosotros en hacer un viaje a otra ciudad. Y también podemos medir el área, cuánto mide el terreno en el que vivimos. También podemos saber y medir el volumen, que es decir, el volumen es, por ejemplo, la cantidad de agua que cabe en una alberca. La densidad también se puede medir. ¿Qué tan denso es un material? ¿Qué tan resistente? La temperatura, ¿qué tan caliente? ¿Qué tan frío? ¿O qué tan tibio puede estar algo? Etcétera. Hay muchas magnitudes. Las primeras nociones sobre medición tuvieron su origen en la necesidad de medir la longitud, la masa y el tiempo. A estas tres se le llamaron magnitudes fundamentales y darían lugar al sistema de mediciones utilizado actualmente en la vida cotidiana y en diversas ciencias. Esto da origen en nuestro mundo al sistema métrico decimal, que tiene como base al número 10. Tiene múltiplos y tiene submúltiplos. Su base es el metro, como lo podemos ver ahí en la imagen. Si son mayores que el metro, son múltiplos. Si son menores que el metro, son submúltiplos. La transformación de unidades en múltiplos y submúltiplos sugiere la regla de la escalera, como lo vemos a la derecha. Para bajar hay que multiplicarlo y para subir hay que dividir. De modo que si nosotros tenemos 1 centímetro hasta abajo de nuestra escalerita, cuando subamos, eso se va a dividir entre 10 y eso nos va a dar 1 decímetro. Si lo volvemos a dividir, nos va a dar metros. Si lo volvemos a dividir, nos va a dar decámetros. Si lo volvemos a dividir, nos va a dar hectómetros. Y si lo volvemos a dividir, nos va a dar kilómetros. Pero si lo multiplicamos hacia la parte de abajo, lo vamos a ir multiplicando por 10 y va a ir desde el kilómetro hacia los milímetros.
También, a su vez, paralelo al sistema métrico decimal, existe el sistema inglés, cuyas unidades tienen sus respectivas equivalencias. Por ejemplo, las pulgadas también son muy tomadas en cuenta en la ingeniería, pero las pulgadas se miden de una manera distinta a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. O por ejemplo, una milla, que en Estados Unidos es como lo toman en cuenta, una milla mide 1.609 kilómetros. Es más que un kilómetro para nosotros. O por ejemplo, los biberones de los bebés, que se miden en onzas. Para nosotros sería en gramos. Sin embargo, la onza equivale a 28.35 gramos. Y así también podemos encontrar el pie, la yarda y las libras. El Sistema Internacional de Unidades. Este fue propuesto en 1960 para establecer las unidades fundamentales adicionales a la longitud, masa y tiempo, y las unidades de otras magnitudes derivadas como fuerza, trabajo, potencia, voltaje, etc. Por ejemplo, la magnitud de longitud, su unidad de medida es el metro. La masa son los kilogramos. El tiempo se mide en segundos. La intensidad luminosa se mide en candela. La temperatura absoluta se mide en grados Kelvin. La intensidad de corriente son amperes y la cantidad de materia son los moles. Por ejemplo, también aquí tenemos algunos otros que también son parte del Sistema Internacional de Unidades. Existe también la magnitud de la fuerza y esta se mide en newtons. Más adelante será muy importante tener este concepto presente. Y se representa con el signo N, así como la magnitud de energía y o trabajo se mide en joules. Y a su vez también se adiciona al Sistema Internacional de Unidades la aceleración de un cuerpo, que ésta se representa con metros sobre segundo al cuadrado. Este cálculo de la aceleración lo veremos más adelante a detalle. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de repaso de este último tema que acabamos de observar. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la aceleración de un objeto se expresa en unidades de A, kilómetros por hora, B, metros por segundos al cuadrado, C, metros sobre segundos o D, centímetros sobre horas. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Muy bien. Ahora la respuesta correcta de la pregunta número 1 es B. Metros sobre segundos al cuadrado. Es correcto. Ahora nos vamos con la pregunta número 2. Para expresar el resultado del cálculo del trabajo mecánico y de la energía, se emplea la unidad denominada A, Newton, B, Watt, C, Hertz o D, Joule. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Es correcto. La respuesta correcta es Joule. Pregunta número 3. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide ¿en qué unidad? A, newtons, B, watts o C, kilogramos. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Correcto. La respuesta es A, newtons. Muy bien. Continuamos ahora con la mecánica. En esta área de conocimiento es importante la física clásica. Abarca todos los estudios del movimiento de trabajo, potencia, energía, el comportamiento de líquidos y gases,
la electricidad, el magnetismo y otros fenómenos. La mecánica se divide en tres campos: la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática estudia el movimiento de cuerpos sin importar las causas que lo producen, es decir, solamente le importa el movimiento. No importa aquí qué lo ocasionó. Por el contrario, la dinámica estudia los cuerpos en movimiento, pero también, al contrario que la cinemática, también le interesan las causas que producen el movimiento. Aquí sí se preocupan por qué ocasionó esa reacción, ese movimiento. Y por último tenemos la estática. Este estudia los cuerpos en equilibrio, estáticos. El movimiento. Todos los fenómenos naturales involucran algún tipo de movimiento. Todo movimiento opera bajo la acción de alguna fuerza. Por ejemplo, si nosotros empujamos una puerta, hay una reacción. Si nosotros empujamos una mesa, un mueble, o si jalamos y efectuamos una fuerza de jale en una cuerda, podemos levantar algo. Pero, ¿qué es una fuerza? Es todo aquello que inicia un movimiento. Lo interrumpe, le cambia su dirección, ejerce presión o produce una deformación. Es decir, podemos empujar nosotros un auto y puede iniciar un movimiento. O podemos interrumpirlo también, como por ejemplo cuando estamos empujando a un niño en un columpio y lo queremos parar y podemos interrumpir el movimiento que tiene ese columpio. También podemos cambiar su dirección. Por ejemplo, podemos cambiar la dirección de una bicicleta o podemos ejercer presión, como por ejemplo cuando queremos cerrar una maleta para un viaje. Y también puede producir una deformación, como cuando nosotros aplastamos una botella de agua que ya está vacía y la aplastamos para poder tirarla a la basura. La fuerza se mide en newtons. Eso es muy importante. Existe el movimiento uniforme acelerado. ¿Pero qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Aquí abajo tenemos una pequeña fórmula en donde vemos que la A es la aceleración y la aceleración es igual a velocidad final, la V con la F, menos velocidad cero o velocidad inicial. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo encuentren es correcta. La V con un 0 o la V con la I. Y finalmente, la resta esta se divide entre el tiempo del recorrido. Es así como nosotros podemos calcular la aceleración de un cuerpo. Como la aceleración es un cambio en la velocidad, tiene valor positivo cuando la velocidad aumenta. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen un auto que va de 0 a empezar a crear un movimiento en el primer auto. Es decir, que la aceleración, nosotros pisamos el pedal para acelerar y la aceleración aumenta. Eso es una aceleración positiva. Ahora bien, en la segunda imagen, donde tenemos un camión, se representa la aceleración negativa, o bien también se le puede conocer como desaceleración. Y esta se manifiesta a partir de que el móvil, el cuerpo, va disminuyendo su velocidad. Por ejemplo, cuando nos acercamos a un semáforo y nosotros empezamos a frenar para poder ir disminuyendo la velocidad hasta llegar a 0. En ambos casos, la igualdad a utilizar es la misma. Sin embargo, en una se llama aceleración positiva y en la otra se llama aceleración negativa. Pero también existe una aceleración neutral o regular, que es la que vemos en una bicicleta.
Por ejemplo, aquellas personas que se van a una rodada y tienen una bicicleta de cambios o tienen bastante tiempo pedaleando, pueden pedalear unas 3 o 4 veces después de que tomaron cierta velocidad y dejar de pedalear y la bicicleta se va a seguir moviendo, de modo que la aceleración es igual a 0. La aceleración es cuando nosotros movemos los pies en esa bicicleta. Pero como la persona no está moviendo sus pies, es decir, que tiene una aceleración 0. Muy bien, ahora vamos a continuar con unos pequeños ejercicios para poner esto en práctica. Número 1. Cuando se conduce un auto, ¿en cuál de los siguientes casos se presenta una aceleración negativa? A. Al arrancar. B. Al aumentar la velocidad en un descenso. O C. Al disminuir la velocidad al acercarse a un crucero. Pausa tu video para que puedas encontrar tu respuesta. Muy bien, la respuesta correcta es C. Al disminuir la velocidad al acercarse a un crucero, estamos hablando de la aceleración negativa. Ahora bien, vamos al problema número 2. Nos dice, un automóvil que aumenta su velocidad desde 10 metros sobre segundos hasta 21 metros sobre segundos en un tiempo de 5.5 segundos, ¿de cuánto es la aceleración que experimenta? Nota, tenemos aquí abajo la fórmula para encontrar esta aceleración. Tenemos que hacer la siguiente operación. Calculen la velocidad final, que es de 21 metros sobre segundos, menos la velocidad inicial, que es de 10, y el resultado que tengan, divídanlo entre el tiempo, que es 5.5. Pausa tu video para que puedas realizar la operación y encontrar tu respuesta. Muy bien, la respuesta correcta es A, 2 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. De modo que encontramos la respuesta correcta. Ahora bien, veremos el movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento en el que un objeto se mueve en línea recta y recorre distancias iguales en tiempos iguales. Este movimiento se interpreta a partir de la igualdad que tenemos en la parte inferior. La fórmula se lee de la siguiente manera. Velocidad es igual a distancia entre el tiempo. De modo que esta es la fórmula para calcular nosotros la velocidad. Pero si queremos nosotros encontrar la variable de distancia, esta fórmula va a cambiar a la que se muestra en la parte de arriba, en donde tenemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. O bien, si nosotros queremos calcular el tiempo, pasamos la variable como en la parte de abajo y dice tiempo es igual a distancia entre velocidad. Estas son las tres fórmulas que tenemos que tener presentes y son importantes para poder calcular estas tres variables: velocidad, distancia y tiempo. Ahora, pongámoslo a prueba. El ejercicio número 1 nos dice que la luz del sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. ¿Cuál es la distancia entre el Sol y la Tierra? Nota número 1. La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros sobre segundos. Y nota número 2.
es necesario unificar términos, es decir, convertir los minutos a segundos, como lo acabamos de mencionar. Primero, es importante identificar cuál de estas tres fórmulas vamos a utilizar. ¿Qué es lo que nos está preguntando la pregunta número 1? ¿Cuál es la distancia? Por lo tanto, esa es la clave para poder nosotros elegir dentro de las tres fórmulas que tenemos en la imagen. Nos están preguntando la distancia, por lo tanto vamos a utilizar distancia es igual a velocidad por tiempo. El puntito significa por. Cuando ustedes vean un punto o una X de multiplicación, cualquiera de las dos variables significa multiplicación. De modo que, sustituyendo las variables, la velocidad de la luz la vamos a sustituir por 3000 kilómetros sobre segundos y el tiempo son los 8 minutos y 19 segundos. Pero recuerden, hay que convertir estos 8 minutos también a segundos. Por favor, realicen esta fórmula en un cuaderno, hagan la operación y busquen su respuesta correcta. Los espero. Muy bien. Si ya sustituiste los valores, te debe de haber salido de la siguiente manera. Distancia es igual a 3000 kilómetros sobre segundos por tiempo, y si nosotros realizamos la multiplicación de 8 minutos por 60 segundos, que equivale cada uno de estos minutos, nos saldría una cuenta de 480, más los 19 segundos que tenemos también. Eso nos da como resultado 499 segundos. De modo que nos queda de la siguiente forma. Distancia es igual a velocidad, que son los 3000 kilómetros sobre segundos, por 499. Y eso nos va a llevar a la respuesta B. 149.700.000 kilómetros. La B es la respuesta correcta. Ahora vamos al problema número 2. Nos dice, un auto recorre 240 kilómetros, manteniendo una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo completó su recorrido? Aquí lo importante es observar qué es lo que nos pregunta. ¿En cuánto tiempo? De modo que vamos a utilizar la fórmula del tiempo. Y esta nos indica que tenemos que tomar la distancia entre la velocidad. La distancia del auto nos dice que es de 240 kilómetros. Y esta la tenemos que dividir entre la velocidad de 60 kilómetros. Realiza tu operación, pausa tu video para que puedas realizarla y indicarme cuál es tu respuesta correcta. Perfecto. La respuesta correcta es C, 4 horas. Si nosotros dividimos 240 kilómetros entre 60, nos resultan 4 horas. Excelente. Ahora vamos a abordar la temática de la caída libre. Este es un movimiento uniforme acelerado, vertical, descendente, en el que la velocidad aumenta de manera uniforme y la aceleración se mantiene constante. En este movimiento,
no se toma en cuenta la resistencia del aire, de modo que esta no es una variable. Como la velocidad de un objeto en caída libre aumenta a razón de su gravedad, es decir, 9.81 metros sobre segundos por cada segundo transcurrido, el valor de la aceleración no cambia. Es decir, se convierte en la llamada constante de aceleración de gravedad. Y este valor de la gravedad, valga, es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí en la imagen que se encuentra en la parte de abajo podemos observar que nos dice que la G, que representa la gravedad, es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y bien, también tenemos a su vez la fórmula para nosotros poder calcular la altura de un objeto. Si a nosotros nos dan la variable del tiempo que tarda un objeto en caer, basta con ese simple dato para poder nosotros calcular desde qué altura cayó. Y la fórmula sería la mitad de la gravedad, es decir, la mitad de 9.81 por tiempo sobre 2. Esa sería la fórmula para calcular la altura. Altura se representa con una H, como lo ven ustedes en la imagen. Y la gravedad se representa con una G. El tiempo, como lo hemos visto en las anteriores fórmulas, se representa con la T. Ahora bien, hagamos un pequeño ejercicio. Si dejamos caer una pelota desde una altura de 90 metros, ¿cuál es el tiempo que tarda en caer? Nota, hay que recordar adaptar la fórmula para poder calcularlo. De modo que aquí en la imagen de abajo, donde dice fórmula, les hice esa conversión. Si nosotros teníamos la T en la fórmula, la vamos a pasar ahora hacia afuera, es decir, hacia la izquierda del signo igual. Ahí es donde vamos a dejar la T porque es la incógnita que tenemos y es finalmente lo que nos interesa saber. Esa es la pregunta que nos hace este problema. Lo que tenemos que hacer nosotros es multiplicar por 2 la altura. Es decir, que vamos a poner 2 por 90. Recuerden que el punto significa multiplicación. 2 por 90. Entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ya que tengamos nosotros la respuesta a esta fórmula, la tenemos aquí a un ladito, por ejemplo, es de 18.34. Ahora, a este numerito que tenemos en esta parte, le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Pausa tu video para que puedas realizar la raíz cuadrada de este resultado y puedas obtener la respuesta correcta. Perfecto. La respuesta correcta es B, 4.28 segundos. Es lo que tarda en caer una pelota desde lo alto de un edificio que pueda medir 90 metros. Ahora vamos a conocer las leyes del movimiento, que es todo esto que hemos estado abordando en estos minutos. Se le conoce también como las leyes de Newton, y estas son 3. La primera nos habla de la ley de la inercia. ¿Y qué quiere decir esto? Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme siempre y cuando una fuerza externa no se oponga a ello. Es decir, que la inercia es la necedad de un cuerpo por conservar su posición. Primer ejemplo, tenemos nosotros a un ciclista.
Este ciclista, imaginen que va en un camino en su bicicleta y en su camino se encuentra con una piedra. No la esquiva, va derecho. Esto provoca que la llanta golpee a la piedra y la bicicleta se quede parada en ese punto, pero la persona sale proyectada hacia el frente. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cuerpo de la persona tiene una necesidad de conservar su posición. ¿Cuál era su posición? Su posición era en movimiento sobre la bicicleta. Pero, por supuesto, que al quedarse la bicicleta atrás atorada en la piedra, la persona sale proyectada hacia el frente, ya no tiene un soporte bajo él y es lo que provoca la caída al suelo. Ahora bien, el otro ejemplo que tenemos nosotros es la intempestiva salida de un caballo. Es decir, estamos en un lugar donde hay caballos, hay un jinete que tiene su caballo, está tranquilo, pero por alguna razón hay algún ruido muy fuerte que desespera al caballo y este provoca que salga y arranque. Pero la posición que tenía esta persona era en reposo, es decir, estaba sentado solamente sobre el caballo. De modo que, si esto ocurre, el caballo va a salir corriendo hacia el frente, pero la persona, como estaba en un estado de reposo, sentado nada más, va a provocar que se vaya hacia atrás y caiga de espaldas. ¿Por qué? Por la misma necesidad de conservar su posición. Su cuerpo estaba en reposo y necesariamente necesita conservar esa misma posición, pero al igual que en el ejemplo de la bicicleta, al ya no haber un soporte en la parte de abajo de él, provoca que éste caiga al suelo. Así es como estos dos ejemplos ocurren. Y estos son los ejemplos más claros que podemos tener de la inercia. Otro ejemplo que podríamos tomar en cuenta es como cuando estamos en un semáforo y arranca el auto. Si nosotros aceleramos de una manera muy brusca, lo que provoca es que nuestra espalda, nuestra cabeza se vaya hacia atrás. Afortunadamente, tenemos el respaldo de nuestros asientos y eso es lo que nos ayuda a mantenernos sentados. Sin embargo, si no tuviéramos el respaldo de nuestros asientos, si fueran solamente asientos como bancos y no tuvieran el respaldo, provocarían que nuestro cuerpo se fuera hacia atrás, provocando nuestra caída hacia los asientos de atrás. Esos son algunos ejemplos de la ley de inercia. Y en esta, su principal estudio es que todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento, en cualquiera de los ejemplos que acabamos de mencionar, siempre y cuando una fuerza externa no se oponga a ello. En este caso, por ejemplo, en el de la bicicleta, la fuerza externa fue la piedra, la que se opuso a ese movimiento rectilíneo que llevaba la bicicleta. Muy bien, ahora veremos la ley número 2 de Newton, que nos habla sobre masa y aceleración, o también conocido como principio fundamental de la dinámica. A la fuerza, el cambio en el movimiento, que es aceleración de un cuerpo, es directamente proporcional, aplicada e inversamente proporcional a su masa, de modo que la fuerza y la aceleración son proporcionales y la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. ¿Pero cómo es esto? Veamos aquí. La fuerza y el cambio en el movimiento son directamente proporcionales. Significa que si aumento la fuerza,
se aumenta la aceleración. Pero si disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. Ambas variables se comportan de igual forma. Si nosotros, en un ejemplo, empujamos un escritorio, a mayor fuerza le apliquemos para empujarlo, va a aumentar su aceleración, es decir, va a aumentar la velocidad con la que se mueve. Pero, por el contrario, si esta fuerza disminuye, y ejemplo, en vez de empujarlo nosotros, lo empuja un pequeño de 5 años o un pequeño de 7 años, por supuesto, la fuerza disminuye y por lo tanto la aceleración también disminuye. Significa que su velocidad es menor y por lo tanto se mueve de una manera más lenta. Si aumentamos la fuerza, aumenta la velocidad y aceleración. Si disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. Eso aplica en fuerza y aceleración. Ahora, ¿cómo se comporta la masa y la aceleración? Estas son inversamente proporcionales, lo que significa que al aumentar la masa, disminuye la aceleración. Por el contrario, si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Las variables se comportan de forma inversa. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un parque o en una pista de atletismo. Imaginen que ustedes tienen un doble. Tienen, no sé, se llaman Juanito y hay un Juanito número 2 idéntico a ustedes. Misma complexión, misma fuerza, misma altura, misma edad, mismas condiciones. Pero van a realizar una carrera de 100 metros. La única diferencia que va a haber entre los dos Juanitos es que el primero de ellos va a llevar una mochila cargada con 20 libros de texto y la otra persona no va a llevar tal mochila. Juanito 1 lleva mochila, Juanito 2 no lleva mochila. Quien gana la carrera, finalmente, por obvias razones, sería Juanito 2, porque no llevaba la mochila. Pero, ¿qué significa esto? Pues precisamente esto que hablamos de la ley de masa y aceleración. Si aumentamos la masa, es decir, si le aumentamos el peso a Juanito 2 con esa mochila con libros, su aceleración disminuyó. Pero el Juanito número 1, el Juanito número 2, como no le pusimos mochila, obviamente su masa disminuyó, tenía un menor peso y esto provocó que su aceleración aumentara, que fuera más rápido que Juanito 1. De modo que si aumentamos la masa, si aumentamos el peso, es más lento. Pero por el contrario, si la masa la disminuimos, si disminuimos el peso, la aceleración aumenta. Y así es como la variable se comporta de una manera inversa. Y por último, tenemos la tercera ley de Newton, que nos dice que es la ley de acción y reacción. A toda acción corresponde una reacción de la misma medida, pero en sentido contrario. Por ejemplo, tenemos dos imágenes ahí. En la primera vemos que el joven lanza una pelota contra una pared. La acción es golpear la pelota hacia la pared. Pero la reacción, en sentido contrario, es que la pared
hace que rebote la pelota y se regrese con nosotros. Lo mismo sucede en la imagen número 2, en donde está un beisbolista. Hay una persona que lanza la pelota y esa pelota lleva una acción, que es lanzar la pelota. Pero la reacción que hace que ésta se convierta en un sentido contrario es que el bateador regresa la pelota con el golpe en el bat. De modo que así es como se aplica la ley de acción y reacción. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios para poder poner en práctica este último tema que acabamos de observar. Número 1. Al golpear una pared de tabiques con un mazo, algunos tabiques se desprenden y otros se quedan fijos, en tanto no se intente de nuevo separarlos. Esto ocurre porque tienden a permanecer sin movimiento, cumpliéndose a la tercera ley de Newton de acción y reacción, la B, la segunda ley de Newton de masa y aceleración, o C, la primera ley de Newton que nos habla de inercia. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Es correcto. La primera ley de Newton es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos una pared de ladrillos y nosotros empezamos a golpearla, con el primer golpe no se caen, no se desprenden. ¿Por qué? Porque esos objetos, esa materia, lo que está tratando de hacer es permanecer en su misma posición. Recuerden que en la primera ley de Newton existe la necedad de los cuerpos por mantener su posición original. Es por eso que los tabiques no se desprenden con tanta facilidad, aplicando la primera ley de Newton. Ahora bien, la pregunta número 2 nos dice que al batear una pelota de béisbol, la pelota golpea al bat con cierta fuerza, pero el jugador aplica al bat una fuerza en contra de la bola que hace que ésta salga disparada hacia el frente. En este ejemplo, lo acabamos de ver, ¿qué ley del movimiento se cumple en el suceso descrito? A, la primera ley, B, la segunda ley o C, la tercera ley. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Es correcto. La tercera ley de Newton. Finalmente es la que estamos observando en esta misma diapositiva y es el último ejemplo que vimos. Perfecto. Ahora avanzamos con el trabajo y la energía. ¿Qué es el trabajo mecánico? Es el producto de la fuerza aplicada sobre un objeto y la distancia que éste recorre en la misma dirección que la fuerza. Lo vemos en el primer ejemplo. Hay una fuerza que está aplicando la persona sobre una mesa y esta mesa se mueve en la misma dirección en la que se aplica la fuerza. El trabajo mecánico se mide en joules y para poder calcular nosotros el trabajo se utiliza la siguiente fórmula, que es trabajo, cuando es T mayúscula es trabajo, cuando es T minúscula es tiempo. De modo que la T mayúscula es trabajo es igual a fuerza por distancia. Esa es la fórmula para poder calcular nosotros el trabajo mecánico que se está ejerciendo en alguna acción. Y nos preguntamos, ¿qué es la energía?
La palabra procede del griego ergón, que significa trabajo. La energía es la capacidad para efectuar un trabajo. La energía y el trabajo son equivalentes y la energía también se mide en joules, al igual que el trabajo. Existen distintas formas de energía, como la energía eléctrica, la cinética, la química, la energía luminosa, calorífica, nuclear, potencial, eólica, entre otras más. Sin embargo, para la física, las dos formas básicas de energía son la potencial y la cinética, ya que de la liberación de estas dos se transforman el resto de las energías. Seguramente si ya viste la materia de química, pudiste observar los diferentes tipos de energías que existen. Ahora hablaremos sobre la energía potencial. Esta energía es la que se acumula en un cuerpo en virtud de su posición con respecto a cierto nivel de referencia. ¿Recuerdas el ejemplo que se les mencionó sobre la energía acumulada en el agua de una presa? Pues bien, la energía que acumula el agua en referencia a o en virtud de la posición y de la altura que tiene esta agua en una presa, tiene o acumula una energía potencial. Es decir, está inerte, no se mueve, está a cierta altura nada más. Pero podemos decir que tiene un potencial esta agua acumulada para poder efectuar algo. De modo que en otras palabras, un cuerpo acumula energía potencial cuando se encuentra a cierta altura y como ejemplo aquí mismo también se les menciona lo de la energía potencial en lo alto de las presas, pero aquí viene lo importante, es que cuando cae de la presa, cuando se liberan y se abren las compuertas, esta se manifiesta y se convierte en una energía cinética. ¿Cómo es eso? Si la energía está sin movimiento, inerte, solamente en referencia a cierta altura, tiene una energía potencial, pero cuando empieza a moverse, cuando empieza su caída y su movimiento, esta se llama energía cinética o de movimiento. Cuando choca con unas turbinas que están en las presas, que es todo el sistema que hay detrás de, estas generan energía eléctrica y esta a su vez se transforma en energía luminosa. También se puede convertir con unos transformadores en energía calorífica y así sucesivamente en cualquiera de estas energías. Es una forma de obtención de energía. Finalmente, la energía potencial es esa capacidad que tiene un cuerpo para realizar algo. Ahora bien, la energía potencial de un objeto se calcula con la siguiente fórmula. Energía potencial es igual a masa, la M significa masa, aquí no tiene el puntito, pero es masa por gravedad, que significa la G, por altura, que es la H. La otra forma de energía básica es la energía cinética o de movimiento. Y esta, como vimos y como escucharon en el ejemplo de la caída del agua,
se transforma en otros tipos de energía. Esa es la forma en la que nosotros podemos calcular la energía potencial que tiene un cuerpo o un objeto. De modo que, si nosotros quisiéramos calcular la energía potencial que tiene la presa que ustedes conozcan, tendríamos que saber cuál es su masa y a qué altura se encuentra. Con esos dos datos, podríamos nosotros multiplicar masa por gravedad, 9.81, por la altura. Y de ese modo podríamos nosotros saber qué tanta energía potencial tiene la presa que conoces. Ahora bien, vamos a ir a la termodinámica, en donde ya empezamos a abordar el calor y la temperatura. La termodinámica estudia la transferencia de calor de un objeto, llamado también sistema, a otros y a sus alrededores y viceversa. ¿Pero qué es el calor? Es la energía que se mueve de un objeto de mayor temperatura a otro de menor temperatura. El calor se mide en calorías, pero como es una forma de energía, esta también se mide en joules. Y una caloría equivale a 4.2 joules. Esta forma la podemos también utilizar, por ejemplo, cuando realizamos dietas o cuando nosotros consumimos alimentos. Con esta fórmula podemos saber nosotros cuántas calorías nos estamos, con cuántas calorías nos estamos alimentando y cuánta energía realmente nos va a aportar a nuestro cuerpo. Y bien, ¿qué es una caloría? Es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Ahora bien, vemos una pequeña imagen ahí donde está un sartén, una pequeña olla y nos dice convección, conducción y radiación. Estas son 3 formas de transferir el calor de un objeto a otro. La conducción, por ejemplo, donde está el mango del sartén, esta transferencia de calor se realiza a través de materiales sólidos debido al movimiento de partículas, de modo que vemos que el sartén está puesto en el fuego, en una estufa, y se va a transferir por medio del material, por medio de la olla, hasta llegar al mango de la olla, se va a transferir el calor, de modo que en algunas ocasiones, si nosotros tomamos el sartén, se siente caliente y es necesario en algunas ocasiones agarrar un guante de cocina o un trapo para poder mover ese sartén. Ahora, también vemos en la parte de arriba que nos dice convección. Esta transferencia de calor es a través del movimiento de los fluidos, es decir, que los líquidos se convierten a gases. De modo que, por ejemplo, cuando nosotros estamos calentando agua para un café y se empieza a evaporar el agua, a esa forma se le llama transferencia de calor por convección. Y por último, tenemos la radiación, que es la flamita que vemos en la parte de abajo, tocando de alguna manera o transfiriendo a la olla el calor. Esto es por radiación y la forma en la que se transfiere es por ondas electromagnéticas como la luz, que no necesita un medio material para moverse, o como el fuego, que no necesariamente necesita estar tocando el fuego,
simplemente necesita estar cerca de él. O como cuando nosotros estamos cerca de una fogata, no necesitamos que nuestro cuerpo esté tocando el fuego, simplemente estar cerca para que a través de esas ondas nos pueda llegar el calor y transferir el calor. Estos procesos son fundamentales en la termodinámica y tienen un papel muy importante en la forma en el que el calor se mueve en diferentes situaciones. Ahora, la transferencia de calor involucra ciertas propiedades. Entre estas está el calor específico. ¿Pero qué es esto? Es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de una determinada sustancia. Cada sustancia tiene su propio calor específico. Por ejemplo, el calor específico del agua es de 1 caloría gramo sobre centígrados. Y otro ejemplo sería el calor específico del cobre, que es de 0.094 calorías gramos sobre centígrado. De modo que, como lo vimos en la materia de química, esta es una forma en la que podemos nosotros diferenciar, esta es una característica específica de la materia. No todas van a efectuar una reacción con la misma cantidad de calor. Cada uno de los materiales va a reaccionar de manera distinta. Y nos preguntamos también, ¿qué es la temperatura? Es la percepción del nivel de calor de un cuerpo. Nosotros podemos sentir la temperatura del cuerpo y podemos decir si está caliente, si está tibio o incluso si está frío. Y también la temperatura nos dice la dirección en la cual dicho calor fluye. La temperatura nosotros la medimos en grados y existen 3 escalas de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de las escalas termométricas. Las conversiones entre escalas son las siguientes. De Celsius a Fahrenheit, por ejemplo, los Celsius son los grados que manejamos nosotros aquí en México, los grados Celsius. Sin embargo, en Estados Unidos, ellos manejan los grados Fahrenheit. Y, por otro lado, en las ciencias y en la física en especial, la que se maneja son los grados Kelvin. Ahora bien, vamos a realizar cada una de estas conversiones. En la primera nos dice que vamos a convertir de Celsius a Fahrenheit. La ecuación o la fórmula que vamos a utilizar es la que encontramos en el medio de la tabla. Y al final, en el ejemplo, nos dice que son 45 grados centígrados. Es igual, y ahí es donde está la incógnita, ¿a cuántos grados Fahrenheit? Ahora, vamos a sustituir las variables, las incógnitas, es decir, las letras que están dentro de la fórmula o de la ecuación. De modo que nos dice Fahrenheit es igual a 1.8 por los centígrados, que en el ejemplo nos dice que son 45, y nosotros multiplicamos 1.8 por 45 más 32. De modo que el 1.8 por 45 nos da 81, más los 32 que nos dice la fórmula, finalmente nos resulta 113 grados Fahrenheit. Ahora bien, nos vamos a la segunda conversión. Nos dice que tenemos que hacer de Fahrenheit a Celsius.
y en el ejemplo nos dan 68 grados Fahrenheit. Ahora en la ecuación tenemos que sustituir la F por esos 68 y nos quedaría la fórmula o ecuación de la siguiente forma. 68 menos 32 entre 1.8. De modo que 68 menos 32 nos da un resultado de 36. Y este número 36 lo vamos a dividir por 1.8. Y el resultado nos da 20 grados centígrados. Ahora, vamos con la tercera conversión. Vamos a convertir de Celsius a Kelvin. Y el ejemplo de nuevo nos da 45 grados centígrados. Esta y la última son las dos ecuaciones más sencillas. ¿Por qué? Porque si queremos convertir de Celsius a Kelvin, lo único que tenemos que hacer es sumar los 45 grados que nos da el ejemplo más 273. De modo que el resultado nos da 318 grados Kelvin. Y por último, tenemos que convertir de Kelvin a Celsius. Y es nada más lo contrario a lo que acabamos de hacer. El número que nos da el ejemplo son 32 grados Kelvin. De modo que vamos a poner 32 menos 273 y esto nos da como resultado menos 241 grados Celsius. Estas son las fórmulas que se necesitan y se requieren para poder nosotros convertir de grados Fahrenheit a Celsius o a Kelvin. Cualquiera de ellas puede ser utilizada dependiendo el problema que se les presente. Ahora bien, hablando de calorimetría, esta es la medida de la cantidad de calor que cede o absorbe un material de calor específico conocido en el curso de un proceso físico o químico. Dicha cantidad de calor se mide a partir de la siguiente fórmula. La Q significa el calor que interviene en el proceso. Y la CE significa el calor específico de la sustancia. La M, como ya lo hemos visto, representa la masa. Y por último, el triangulito y la T representan la diferencia de temperatura. De modo que temperatura final le vamos a restar la temperatura inicial para poder tener esta última variable. Se representa calor específico por masa por diferencias de temperatura. Y es la forma en la que nosotros vamos a calcular el calor que interviene en un proceso. Ahora bien, nos piden los ejercicios que hagamos la conversión de 36 grados centígrados a la escala de Kelvin. De modo que nosotros tenemos que poner los 36 grados centígrados y sumarlos con 273. Pausa tu video para que puedas realizar la suma y encontrar la respuesta correcta. Es correcto. La respuesta correcta es D. 309 grados Kelvin. Ahora vamos a convertir 51 grados centígrados a la escala de Kelvin. Y pausa tu video para que puedas realizar la suma de tu operación.
Es correcto. La respuesta correcta es 324 grados Kelvin. Ahora bien, la tercera pregunta nos dice, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar para elevar la temperatura de 100 gramos de agua desde 60 grados centígrados a 70 grados centígrados? Nota importante, recuerda que el calor específico del agua es de 1 caloría gramo sobre centígrado. Por lo tanto, vemos aquí a un ladito sombreado, donde está la Q y está un poquito sombreado, ahí vemos la fórmula y es la forma en la que vamos a sustituir cada una de estas variables. La Q es la incógnita que nosotros tenemos, es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué cantidad de calor intervino en este proceso? Pues bien, lo que tenemos que hacer es buscar el calor específico de la sustancia, que en este caso la sustancia es agua y por lo tanto es 1 por la masa de la sustancia, que son 100 gramos. Y de esta forma multiplicamos también al final por la diferencia de temperaturas. De modo que la temperatura final nos dice que tiene que ser de 70 grados centígrados y le tenemos que restar la temperatura inicial, que son 60 centígrados. De modo que nos queda 1 por 100 por 10. Pausa tu video para que puedas realizar la operación y encontrar la respuesta correcta. Excelente. La respuesta correcta es D. 1000 calorías. Ahora vamos a hablar sobre las leyes de la termodinámica. Todos los procesos termodinámicos se explican a partir de 4 leyes. De estas, con la que más estamos familiarizados es con la primera, que es conocida comúnmente como la ley de conservación de la energía. El cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor agregado al sistema menos el trabajo que dicho sistema realiza. Aquí en la parte de abajo encontramos la fórmula para calcularlo, en donde se representa con este triángulo y la U la energía interna total del sistema. Y la fórmula que tendremos que realizar es calor involucrado menos trabajo efectuado. Simplemente es una resta, no es nada complicado. Solamente nosotros tenemos que familiarizarnos con los signos con los que se representa cada uno de estos valores. Pero finalmente, cuando nosotros logremos identificar esto, será sencilla realizar la resta. Esta ley equivale a la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que todo sistema termodinámico almacena una cantidad de energía interna que equivale a la cantidad de calor que recibe menos el trabajo que efectúa en el proceso. Por lo tanto, aplicaremos esta fórmula a los siguientes ejercicios. Número 1. Calcula el cambio de energía interna que experimenta un sistema de vapor cuando recibe 1250 joules en forma de calor, a la vez que empuja un émbolo mediante un trabajo de 400 joules. Finalmente, nuestra fórmula está aquí en la partecita de abajo y lo único que tenemos que hacer es 1250, que equivale al calor, menos
400 joules que equivalen al trabajo. Pausa tu video para que puedas realizar la resta y encontrar la respuesta correcta. Perfecto, la respuesta correcta es A, 850 joules. Ahora bien, vamos a la pregunta número 2. A un sistema termodinámico se le está suministrando un calor de 2500 joules y está entregando a cambio un trabajo de 1500 joules. Calcula el cambio de energía interna. Misma fórmula, diferentes números solamente, diferentes valores. Ahora vamos a hacer la resta de 2500 joules menos 1500 joules del trabajo. Pausa tu video para poder realizar tu resta y encontrar la respuesta correcta. Perfecto, la respuesta correcta es C, 1000 joules. Ahora hablaremos sobre los fluidos. ¿Qué es un fluido? Es toda sustancia que tiende a deformarse constantemente y puede moverse aún bajo la influencia de fuerzas mínimas. Los líquidos y los gases se consideran fluidos. Ambos estados de la materia presentan características distintas. Por ejemplo, las características de los líquidos es que las fuerzas de unión molecular son flexibles. Adoptan la forma del recipiente que los contiene, como por ejemplo puede ser una botella. Su volumen no cambia, no se comprimen, pero presentan cierto estiramiento. Y por último, ejercen presión hacia todas partes. Ahora veremos las características de los gases. Las fuerzas de tracción entre moléculas son casi nulas o inexistentes, de modo que las moléculas de gases se esparcen por todo el espacio que ocupan. La distancia entre sus moléculas es mucho mayor que en las líquidas. Tienen mucha distancia entre una y otra molécula. Y estas moléculas también presentan un movimiento constante. También sus moléculas ocupan prácticamente todo el recipiente que los contiene. Y por último, sus moléculas ejercen presiones individuales sobre las paredes del recipiente, no todas en conjunto. Ahora realizaremos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes características corresponde al estado físico del gas? Número 1. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Número 2. La distancia entre sus moléculas es mayor que en los líquidos. Número 3. Las fuerzas de unión molecular son flexibles y mantienen juntas a las moléculas. Y número 4. El movimiento molecular permanente les permite llenar el recipiente que los contiene. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Perfecto. La respuesta correcta es la B, en donde el punto número 2 y punto número 4 son aquellas características que corresponden al estado de los gases. Ahora hablaremos sobre la presión. ¿Qué es esto? La presión se define como la fuerza aplicada sobre la unidad de área o superficie. La presión se mide en pascales, pero existen otras unidades como los milímetros de mercurio o los torrs, etc.
existe una relación directa entre la presión y la fuerza. ¿Qué significa? Para aclarar esto, se va a resolver el siguiente planteamiento. Si se aplica una fuerza de 40 newtons sobre una superficie de 4 centímetros cuadrados, ¿de cuánto es la presión generada? Podemos observar nosotros en nuestro lado izquierdo que tenemos la fórmula. Presión es igual a fuerza entre distancia. Fuerza entre área. De modo que lo único que tenemos que hacer es poner la fuerza en la parte de arriba, que nos indica que es de 40 newtons, y la superficie o el área en la parte de abajo, que nos dice que son 4 centímetros cuadrados. Dividimos 40 entre 4 y nos da una presión generada de 10 pascales. Ahora bien, si la fuerza se duplica a 80 newtons, ¿de cuánto sería la nueva presión? De modo que lo único que tenemos que hacer es poner 80 newtons en la parte donde está la F, sustituirla, y el área al parecer nos indica que es la misma superficie, de modo que vamos a dividir 80 entre 4. Finalmente, nos da 20 pascales. Como te habrás dado cuenta, al aumentar la fuerza, aumenta la presión. Eso significa que ambas variables son directamente proporcionales, y es decir, que se comportan igual en cualquier caso. Ahora veamos la relación entre la presión y la superficie. Aquí es lo contrario. Si la fuerza aplicada es de 40 newtons y la superficie es de 4 centímetros, ¿de cuánto es la presión? Pues, como ya vimos en el problema anterior, es de 10 pascales. Pero si lo que hacemos ahora es aumentar la superficie, la duplicamos a 8 centímetros cuadrados, ¿de cuánto es la nueva presión? Muy bien, la pregunta es ¿de cuánto es la nueva presión? Pues sería de 5 pascales. Como se dan cuenta, si la superficie aumenta, la presión disminuye, y eso representa una relación inversa. Las dos variables se comportan en sentidos contrarios, en todos los casos. Eso justifica también el conocido refrán de que el que mucho abarca, poco aprieta. Continuando con los líquidos y la presión, como recordarán, los líquidos ejercen presión hacia cualquier parte del recipiente e inclusive hacia la superficie libre de contactos, por lo que no se puede comprimir. Tal demostración fue realizada en el siglo XVII por Blaise Pascal, quien enunció su conocido principio: la presión ejercida sobre un líquido se transmite íntegramente hacia todas partes del líquido y del recipiente que lo contiene. Este principio es el fundamento de infinidad de dispositivos mecánicos conocidos como sistemas hidráulicos. Tal es el caso de los frenos de los automóviles, los gatos para levantar grandes cargas, las máquinas de excavación, etc. ¿Se imaginaban ustedes que desde hace muchos años esto surgió a través de una demostración que se dio en el siglo XVII? Los frenos, gracias a ese descubrimiento, son ahora una realidad, y también las máquinas de excavación, los gatos para levantar autos o para levantar cualquier tipo de material que sea muy pesado. Es gracias a que existen precisamente estos mecanismos que se encuentran aquí, llamadas
prensas hidráulicas. Los mecanismos que funcionan con presión sobre líquidos, el de mayor utilidad es este precisamente, el de la prensa hidráulica, y esta consiste en dos émbolos de distintas áreas, conectados entre sí mediante una cámara llena de líquido, en donde se aplica fuerza mínima para multiplicarla significativamente, equilibrando pesos o levantando cargas enormes. Este dispositivo se ajusta a la siguiente fórmula, en donde se representa con la F la fuerza y con la A se representa el área. Las que dicen 1 son del émbolo menor, las que dicen 2 son del émbolo mayor. De modo que fuerza 1 es la fuerza aplicada sobre el émbolo menor, fuerza 2 es la fuerza aplicada sobre el émbolo mayor, área 1 es el área del émbolo menor y el área 2 es el área del émbolo mayor. Por lo tanto, siguiendo con esta misma fórmula, como te habrás dado cuenta, la presión en uno de los lados es exactamente igual a la ejercida del otro lado, lo que en determinado momento te evita despejar alguna variable. Basta con deducir el valor faltante por simple inspección. Sin embargo, aquí les agregué en la parte de abajo una notita que dice regla de 3. Y ahorita les voy a explicar, si no habían escuchado sobre la regla de 3, les voy a explicar finalmente en qué consiste. Consiste en multiplicar cruzado y el resultado se divide por el número que nos sobre. ¿Cómo es esto? Vamos a aplicarlo en el primer ejercicio. El émbolo mayor de un gato hidráulico tiene un área 2 de 80 centímetros cuadrados y el émbolo menor tiene un área 1 de 16 centímetros cuadrados. Si se desea levantar una pieza de peso, fuerza 2, de 27.600 newtons, la incógnita, ¿qué fuerza se debe aplicar en el émbolo menor para poder cumplir con esta tarea? Aquí en los recuadros amarillitos que están a un lado, podemos ver que ya los representé yo y los ordené, como deben de hacerlo ustedes, en una pequeña libreta, ahí en alguna esquinita de algún apunte, pueden hacer esta misma fórmula. Representamos y sustituimos la F2 por el peso que queremos levantar, que son 27.600 newtons. Esa es la pieza que queremos nosotros levantar con esta prensa hidráulica. La fuerza que tiene el área 2, el área que tiene el área 2 es de 80 centímetros cuadrados. Y el área del émbolo menor, que es el área 1, la vamos a representar con el 16, que son los 16 centímetros cuadrados que nos da el problema. Lo que tenemos que realizar nosotros en esta presentación es multiplicar 27.600, lo multiplicamos por 16. Ojo, pongan atención en esta partecita. 27.600 por 16. El resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 80. Y es así como el resultado de esas dos operaciones nos va a dar la variable X que tenemos ahí, es decir, la incógnita que tenemos nosotros que descubrir, que es la fuerza del émbolo menor. Si gustan, pausen su video para que puedan realizar la multiplicación y después la división y puedan elegir la respuesta correcta.
Muy bien, la respuesta correcta es A, 5.520 newtons. Recuerden que hablamos de fuerza, por lo tanto lo representamos con una N de newtons. Ahora, misma fórmula, pero con un ejercicio distinto. El émbolo mayor de un gato hidráulico tiene un área de 80 centímetros cuadrados. Ya lo representamos en nuestro cuadrito. Y el émbolo menor tiene un área de 10 centímetros. Perfecto, ya lo representamos. Ahora, ¿qué peso tiene la pieza que necesitamos levantar? Se desea levantar una pieza de 30.500 newtons. Perfecto. Nuestra pregunta es, nuestra incógnita, es ¿qué fuerza se debe aplicar en el émbolo menor para cumplir con la tarea? Multiplicamos cruzado. Multiplicamos 30.500 por 10 y el resultado se divide por el número que nos sobra, que es el 80. Sacamos esas dos ecuaciones, estos dos problemitas, y el resultado nos da la variable o la incógnita que estamos buscando, que es la fuerza del émbolo menor. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Perfecto. La respuesta correcta es A, 3.812.5 newtons. Ahora nos iremos con los líquidos y la flotación de los cuerpos. Como ya lo mencionamos, los líquidos no se pueden reducir de volumen, pero en cambio sí es posible conseguir en estos cierto estiramiento, lo que se traduce en muchos casos como la flotación de diversos cuerpos. El principio que rige este comportamiento fue anunciado por Arquímedes. Todo cuerpo sobre un líquido experimenta un empuje ascendente que equivale al peso del volumen del líquido desalojado. De modo que el agua tiene cierta fuerza de empuje de este pedazo de madera que vemos en la imagen, tiene cierto empuje hacia arriba, pero a su vez el mismo peso que tiene esta madera, este cuadro de madera, también ejerce una fuerza de empuje hacia abajo. En otras palabras, cuando un cuerpo, por ejemplo un tronco, se coloca en agua, va a provocar cierto estiramiento del líquido, es decir, que se va a desalojar cierto espacio del agua para que se sumerja una parte del tronco. Podemos verlo nosotros cuando, por ejemplo, estamos con un vaso de agua, un vaso de algún jugo, algún refresco, y nosotros colocamos un hielo. Lo que provoca es que el hielo se hunde y el líquido se eleva en el vaso. Lo que hace es que se estira el líquido hacia los lados y eso provoca que se suba empujando al hielo hacia arriba, pero a su vez el hielo ejerce una presión hacia abajo por su mismo peso. Esa porción del tronco que vemos nosotros en la imagen dentro del agua ejerce una fuerza hacia abajo que va a ser contrarrestada por una fuerza de empuje ascendente, es decir, hacia arriba del líquido de agua de la alberca o del otro ejemplo que estamos viendo que es el agua, el jugo, el refresco. Finalmente, es un líquido y va a ejercer un empuje hacia arriba ascendente. Si el valor de ambas fuerzas es el mismo, el cuerpo va a flotar. Pero si el peso del objeto es mayor, el objeto se va a hundir. Ahora pasaremos con la electricidad. ¿Qué es
La electricidad es un fenómeno físico que tiene su origen en cargas eléctricas, cuyo movimiento se manifiesta en forma de fenómenos luminosos, térmicos, químicos, magnéticos, entre otros. En el siglo XVIII, Charles Francois Suistet-Ney Dufay confirmó que la electricidad estaba formada de dos flujos, a lo que llamó vitrio y resinoso. Tales flujos se identificarían tiempo después como cargas a las que se les asignó a una el signo positivo y a la otra el signo negativo. Actualmente son los llamados protones y electrones. El estudio de la electricidad se divide en dos partes: la electroestática, que aborda el aspecto de las cargas con poco movimiento o prácticamente en reposo, y la electrocinética, que ya vimos que es cinética, estudia la electricidad en movimiento y todos los fenómenos derivados de esto. Para que la electricidad se mueva y dé origen a diversas transformaciones, es indispensable que exista un circuito eléctrico. ¿Pero qué es esto? Es una serie de componentes a través de los cuales circula un flujo de cargas eléctricas negativas para una posterior transformación a otras energías o trabajo. Un circuito eléctrico incluye conductores, interruptores, generadores, etc. Las magnitudes dentro de un circuito eléctrico. Como ya sabes, en la mayoría de los domicilios existe el llamado medidor de luz. Todos nosotros debemos conocerlo, pero en realidad, ¿sabemos qué es lo que mide? Un medidor de este tipo evalúa principalmente tres magnitudes: la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. La intensidad de corriente, que se representa con una I mayúscula, es el flujo de cargas en la unidad de tiempo, la velocidad a la que circulan los electrones por cierto punto del circuito en un segundo. La intensidad de corriente es medida en amperes y la intensidad de corriente es una magnitud fundamental. Ahora, ¿lo recuerdan que se encontraba presente en el Sistema Internacional de Unidades? Ahí encontramos los amperes. Es por eso que desde el inicio vimos nosotros el Sistema Internacional de Unidades. Ahora abordamos el voltaje, que también se puede denominar como caída o diferencia de potencial. Y este se representa con una V. Es la fuerza necesaria para poner en circulación cierta cantidad de cargas a través de un conductor. El voltaje se mide en voltios. Y por último tenemos a la resistencia, que es representada por una R. Es la fuerza de oposición que ejerce un componente eléctrico o una sección de este al flujo de la electricidad para favorecer su transformación en otras energías o en trabajo. Se mide en ohms. Tal vez esto nunca lo hemos escuchado. Tal vez hayan escuchado los amperes, como por ejemplo en los cargadores, en el cuadrito de nuestro cargador de celular, tiene cierto amperaje, que es la intensidad de corriente que resisten. También tienen una resistencia, por supuesto, y también tienen voltaje. Ustedes pueden identificarlo en los cuadritos de los teléfonos de los cargadores y en alguna de las partecitas debe de tener la información de cada uno de esos cuadros. Pero tal vez sí hayan escuchado los amperes y los voltios. Sin embargo, es poco común que nosotros escuchemos a los ohms. ¿Qué son estos?
Vaya, un ejemplo más sencillo que podamos encontrar para poder nosotros imaginarnos en qué lo podemos encontrar es en las herramientas que utilizan las personas que trabajan como eléctricos, que trabajan en la CFE. Por ejemplo, si ustedes se dirigen en el súper a ese espacio donde venden ese tipo de herramientas como guantes para electricista, guantes para o ciertas pinzas que son para cortar cables de electricidad, ustedes cuando los busquen van a poder encontrar dentro de las cajas de la compra de este producto, van a encontrar la información de este producto y deben de encontrar la resistencia que tiene este al flujo de la electricidad. A mayor resistencia es más favorecedor, de modo que es más resistente y es más protector para el ser humano. Por eso es muy importante que las personas que trabajan con la electricidad cuenten con herramientas precisas y que precisas para ese tipo de trabajo, que sean precisamente para el manejo de electricidad. ¿Por qué? Porque contienen esto precisamente, ohms, para poder asegurarse de que no fluya la electricidad al cuerpo humano y de esa manera poder evitar choques eléctricos o, electrocutarse la persona. Otra magnitud asociada con el medidor de electricidad de nuestros hogares es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es el producto del voltaje por la intensidad de corriente, de modo que se representa como lo vemos al final del enunciado. P, que es potencia eléctrica, es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Finalmente, al resultado que tengamos nosotros de la potencia eléctrica, esta la vamos a representar y la vamos a medir mediante los watts. Así es como representamos a la potencia eléctrica. Y continuando con la ley de los ohms, esta ley se relaciona con las magnitudes de intensidad, voltaje, resistencia dentro de un circuito eléctrico. Y de acuerdo a esto, la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y lo vemos en esta parte donde la intensidad se mide en amperes, la diferencia de potencial se mide en voltios y la resistencia se mide en ohms. Y finalmente la fórmula para poder calcular nosotros la intensidad es igual a voltaje, a diferencia de potencial entre la resistencia. Y para movernos con facilidad dentro de la ley de los ohms, nosotros podemos sugerir el uso del siguiente esquema para calcular todas las variables. En el triángulo de la ley de los ohms, que probablemente si ustedes buscan o conocen algún producto que tenga ohms, podrán haber encontrado en su empaque este triangulito, en donde representa la ley de los ohms. Y a como vayan tapando ustedes, si se dan cuenta en el triángulo, en el primer ejemplo tapan la intensidad, de modo que el que tapamos con nuestro dedito es el que queremos calcular, es el que es la incógnita, es el que no vemos y queremos conocer. Si está arriba y abajo, es una división, de modo que en el primer ejemplo es diferencia de potencial, voltios, entre resistencia. Ahora, si nos vamos al voltaje, a la diferencia de potencial, queremos en el segundo ejemplo, queremos conocer la diferencia de potencial, lo que vamos a hacer es multiplicar de lado a lado la intensidad de corriente por la resistencia. Y finalmente, si nosotros lo que queremos conocer es la resistencia, vamos a dividir
la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente. Es así como podemos nosotros facilitar el uso de esta tabla, de este esquema, para la ley de los ohms. Continuando con la electricidad, hablamos ahora sobre los circuitos eléctricos. Existen varios tipos de circuitos eléctricos según la distribución de la corriente y la ubicación de las resistencias. Por ejemplo, tenemos el circuito en serie, como se representa aquí en la imagen. En estos circuitos, las variables se comportan de la siguiente manera. La intensidad de corriente en todo el circuito es la misma. Y número 2, el voltaje total equivale a la suma de los voltajes parciales de cada componente. Y número 3, la resistencia total del circuito es igual a la suma de las resistencias parciales. Este tipo de circuitos son muy rudimentarios, ya que si un componente se funde, se interrumpe la corriente. Un falso contacto produce el mismo efecto. De modo que si tenemos una extensión, esto por ejemplo, los circuitos en serie, sería como una tira de luz LED de las que ponemos en nuestro árbol de Navidad. Probablemente en las últimas tiras de luz que han sacado, como son luz LED, tienen un sistema distinto, si se pueden dar cuenta tienen varios cables, ya no sucede tanto esto. Sin embargo, con las extensiones anteriores que había hace algunos años atrás, si alguno de los focos se fundía, se interrumpía la corriente a los demás, de modo que funcionaba hasta cierta parte la tira de luz LED, perdón, de luz navideña, y de cierta parte en adelante ya lo demás ya no continuaba, ya no tenía luz, porque se interrumpía la corriente. Ahora, existen también los circuitos en paralelo, y estos, las variables se evalúan de una manera distinta. La intensidad de corriente total es igual a la suma de las intensidades parciales. El voltaje es el mismo en todo el circuito. Y por último, la resistencia total es igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia parcial. Esto es que en estos circuitos son más eficientes, ya que cada componente puede funcionar por separado de los demás, y estos constituyen la mayoría de las instalaciones eléctricas domésticas e industriales. Por ejemplo, si nosotros se nos funde el foco de la habitación principal, no se funde la habitación de los niños, o no se funde el de la cocina, el de la sala o el del patio. Cada uno de ellos tiene una separación. Y este es el circuito que se utiliza generalmente dentro de las instalaciones eléctricas domésticas. No porque se nos funda el foco del baño, vamos a dejar de tener luz en la cocina, en el cuarto, en el patio, en la cochera. Cada uno de ellos es independiente. Ahora bien, vamos a calcular la caída de potencial, que es decir, el voltaje. En el primer ejemplo nos dice, calcula la caída de potencial de una resistencia de 5 ohms por donde pasa una corriente de 10 amperes. Para calcular nosotros el voltaje, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Resistencia por intensidad de corriente. Vamos a multiplicar resistencia 5 por intensidad 10. Pausen su video para poder realizar la operación y poder encontrar la respuesta correcta. Muy bien,
La respuesta correcta es D, 50 volts. Ahora, la número 2. Como se muestra en la figura un circuito esa es la incógnita, es aquel que tiene dos o más caminos independientes de corriente, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. ¿Cuál de las opciones es la respuesta correcta? A, capacitor, B, capacitancia, C, circuito o D, paralelo. Pausa tu video para que puedas encontrar la respuesta correcta. Muy bien, es un circuito en paralelo. Perfecto. Pues con este tema nosotros cerramos el día de hoy con la materia de física. Espero haya sido de su agrado esta materia tan apasionante y que cada uno de estos temas que hemos visto el día de hoy puedan aplicarlo en su día a día en la vida cotidiana. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima clase.